escrito y publicado, el más reciente, es este libro, que no tiene nada que ver con Manuel Aguas. Pero lo que pasa es que estábamos platicando, aquí hay otro hermano que también es autor de libros, y una de las cosas es que en México, un país que se lee poco, pues los que nos dedicamos a escribir como que sí le erramos la profesión, ¿verdad? El libro se llama La Biblia y la iconografía heterodoxa de Carlos Monsiváis. ¿Lo repites, por favor, y te pegas el micrófono? ¿No me escuchan? Es que creo que hay mucho ruido por si ahí, ¿verdad? podemos guardar un poquito de silencio, vamos, ya estamos sobre el tiempo y tenemos que irnos más o menos rápido, así de que vamos guardando un poquito de silencio. ¿Ahora sí ya se oye? ¿Sí? El libro se llama La Biblia y la iconografía heterodoxa de Carlos Monsiváis. ¿De qué habla este libro? Carlos Monsiváis fue un buen amigo por muchos años, y él era un gran lector de la Biblia, en la versión antigua de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en la traducción antigua. Y el libro que yo escribí se dedica a explorar la presencia de la Biblia en la obra de Carlos Monsiváis. La Biblia era un referente para él constante. Una y otra vez hacía mención o a versículos bíblicos, o a, vamos a decirlo así, a anécdotas bíblicas o enseñanzas bíblicas, y no necesariamente daba capítulos y versículos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez habló de la Ciudad de México haciendo una gran crónica, él poniéndose como si fuera Juan de Patmos. Escribió inicialmente una crónica que le llamó Patmos, esquina con eje central, ¿no? Y dice, y yo el vidente, y va hablando, siguiendo más o menos la estructura del Apocalipsis, describiendo el caos de la Ciudad de México. Y muchas cosas así, mucha gente que no ha leído la Biblia, pues pensaba, ay, pues, qué imaginativo, ¿no? Pero es que era la estructura bíblica aplicada a ciertas cosas de la vida contemporánea de México. Entonces este libro tiene poco que salió, ha sido presentado en algunos lugares, y aquí al que esté interesado o interesada al final, aquí tenemos unos ejemplares para los que estén interesados en adquirirlos. Su costo es de 130 pesos. Entonces aquí, si están interesados, aquí en esta mesa van a estar. Y como una amiga una vez que presentó su primer libro, les decía a los demás, no, y pues si me lo compran, me lo dejan que se lo firme, ¿no? ¿Por qué? Porque pues uno como autor dice, ay, agradece mucho que diga, ay, pues por lo menos a alguien le interesó, ¿no? Entonces ella decía, y si lo compra, pues me deja que se lo firme. Entonces traemos unos ejemplares, los que estén interesados, con mucho gusto ahí. Y creo que lo importante es ver cómo un personaje que en su niñez fue formado en la escuela dominical, él decía, mi formación principal fue la escuela dominical, y su conocimiento de la Biblia, que él se conocía de memoria muchísimos pasajes. Entonces, una y otra vez era la constante de la presencia de la Biblia en la obra de Carlos Monsiváis. Y para los que ustedes quieran, pues aquí tenemos algunos ejemplares. Bueno, pero gracias. Vamos a regresar a Juan Nepomuceno Enríquez Orestes. Él regresa a México, dijimos, en 1867, mantiene el silencio y lo rompe cuando se convierte Manuel Aguas. Escribe esta serie de artículos que después son publicados en una forma de opúsculo, como de folleto, y circula en México, y es una crítica a la conversión de Manuel Aguas al protestantismo, y dice que es lo que escribe, ¿se acuerdan al principio? Podrá ser lo que sea, un filósofo, un no creyente, pero no un protestante. Y trata de mostrar cómo realmente el padre Manuel Aguas pues ha sido embaucado por estos herejes, porque cómo es posible que un personaje que tuvo tanta relevancia en el catolicismo romano sea convencido por unos folletitos, ¿no? Uno de ellos llamado La verdadera libertad. Y por ahí se va en la crítica
a Manuel Aguas. Hoy día lo podemos lo podemos leer porque, como les dije, aparece en uno de los periódicos en Yucatán y habla de él mismo, de Orestes, de la experiencia que tuvo en los Padres Constitucionalistas, el tiempo que vivió en Nueva York, pero dice que nunca se unió al cristianismo evangélico o al protestantismo, sino que lo que él quería, vamos a decirlo así, una iglesia católica romana, pero reformada, más fiel a las escrituras y demás. Aunque ahí está diciendo medias verdades o mentiras enteras, como creamos. Porque si leemos bien los artículos de Orestes que escribe él en 1861 y 62, en realidad son unos artículos que son antirromanos. Por algunas razones él, una década después, da un paso atrás y empieza un proceso de reconciliación con la iglesia romana, que ahorita vamos a decir en qué consiste. Por favor, la siguiente. Muy bien. No solamente Enríquez Orestes escribe en contra de Manuel Aguas, sino hay un sacerdote católico, no da su nombre, es anónimo, escribe un largo documento que es una crítica anónima de un sacerdote católico a la carta de Manuel Aguas, que ustedes ven ahí el título, es la carátula de este escrito, es una refutación a la carta. Es larga, es grande, y esta es la carátula, y es publicada en 1871. Leerlo lleva su tiempo, porque va comparando lo que escribe Manuel Aguas en su carta y sus críticas que hace, y reivindicando las enseñanzas romanas y diciendo cómo lo que está haciendo Manuel Aguas pues es una traición no solamente a la iglesia romana, sino también a México, porque no se puede ser mexicano y dejar de ser romano. Todo lo que se sigue diciendo se afirmaba ahí. No se identifica quién es el personaje. Algunos han más o menos especulado quién pudiera ser, pero es anónimo. Lo que sí sabemos es que era un personaje preparado y que era alguien que conocía bien la doctrina romana, escribe de varias encíclicas y de varias cuestiones, y comparando, como dije, la carta de Manuel Aguas. La otra fuente de críticas a Manuel Aguas fueron muchos artículos de un periódico que se llamó La Voz de México. La Voz de México fue un periódico que empieza a aparecer en su primera edición en 1870 y era un periódico publicado por lo que se llamaba la Sociedad Católica. Había varios periódicos liberales, pero no había realmente un periódico conservador que defendiera a la fe católica frente a todo el liberalismo. Entonces, en 1870 un grupo de católicos romanos se reúne y empieza a publicar La Voz de México. Y ahí vienen documentos papales, críticas, polémicas, y este periódico La Voz de México, a partir de que se convierte Manuel Aguas, prácticamente cada día había algo, criticando, burlándose, comparando lo que Manuel Aguas y otros decían y afirmando la verdadera fe romana, y una y otra vez. Uno pudiera hacer, por ejemplo, un trabajo sobre las polémicas entre los periódicos liberales que defendieron a Manuel Aguas y de la Voz de México y otros que lo criticaban. Realmente es fascinante cómo el caso polarizó a la opinión pública de entonces y tomaron partido unos y otros. Es artículos muy largos para refutar a uno y a otro lado. Por favor, la imagen que sigue. Bueno, después, el 23 de junio de 1871, aparece el edicto de excomunión contra Manuel Aguas y Agustín Palacios. ¿Quién fue Agustín Palacios? Otro sacerdote católico que también se convierte al movimiento de la Iglesia de Jesús y que en marzo de 1871 se casa por lo civil
en el juzgado cuarto de lo civil en la Ciudad de México. Se dice también varias fuentes que Manuel Aguas también se casa, pero de eso yo no he encontrado un documento que diga, o noticia que diga que sí. El que sí sabemos es que su compañero de ministerio, Agustín Palacios, sí se casa, y que Manuel Aguas se casa, o si no se casa tiene una familia aquí, parece que más bien como para apoyar a la viuda, no sé si se consuma la relación matrimonial, pero esa viuda de un combatiente liberal que muere en el combate contra la invasión francesa, deja un hijo llamado Primitivo A. Rodríguez. Yo pensé que A era de Aguas, pero no, era Primitivo Abel Rodríguez. Para la época en que Manuel Aguas, en 1871, se convierte y sale todo el caso a la luz pública, este hijo adoptivo tiene 16 años. Y por este hijo adoptivo, que después escribe varias cosas sobre Manuel Aguas, conocemos varia información que en su momento vamos a compartir. Pero aquí, este es el edicto. Bueno, la primera página, hay varias otras páginas, donde se dan los considerandos de por qué se excomulga a Manuel Aguas. Se le llama hereje, contumaz, lobo rapaz y otras linduras, que es una larga lista. Se le acusa de combatir a las enseñanzas del Concilio de Trento. ¿Qué había pasado en el Concilio de Trento en el siglo XVI? Es un concilio de reacción contra la Reforma protestante, donde ahí se afirma que las escrituras que se sostienen como católicas romanas es la Vulgata Latina, es decir, la Biblia en su traducción al latín hecha en el siglo IV por San Jerónimo, y que sí incluye los libros canónicos, deuterocanónicos o apócrifos. Y todo lo del Concilio de Trento sería también una historia larga y fascinante, pero simplemente aquí otra vez es retomado toda esa enseñanza y se da en contra de Manuel Aguas, y no solo eso, sino se le excomulga y se manda que el edicto de excomunión se fije en cada puerta de las parroquias en la Ciudad de México. Se multiplica y se manda a poner ahí para que la gente sepa que este personaje ya ha sido expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica. No solo él, sino también Agustín Palacios. ¿Quién es este personaje? Va a ser interesante por lo que sucede después, que ahorita vamos a ver. Entonces, este documento a mí me costó trabajo encontrarlo. Yo sabía que había sido excomulgado, pero ¿cuándo? ¿Qué dice el documento de excomunión? No sabía, hasta que de repente, cruzando información por aquí y por allá, lo encontré. Y, como dije, los considerandos, cada uno de ellos, es interesante cómo los adversarios veían al personaje, ¿no? La imagen que sigue, por favor. Muy bien. Javier Aguilar de Bustamante reta a Manuel Aguas a debatir. ¿Quién era Javier Aguilar de Bustamante? El personaje teólogo que en 1862 publica un libro grande para refutar al entonces padre constitucional, reformista se llamaban, Juan Nepomuceno Enríquez.